¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran acceder a una energía ilimitada, mientras que otras viven sintiéndose agotadas y sin fuerzas? ¿Y si te dijera que existe un secreto guardado desde hace milenios por un pueblo ancestral de Costa Rica que puede restaurar esa energía y equilibrar tu alma de una forma que nunca imaginaste? Este secreto proviene de uno de los pueblos más espirituales del mundo, los Bribri. Conocidos por su profunda conexión con la naturaleza, utilizan rituales secretos y plantas medicinales poderosas para curar el cuerpo y la mente. Pero, ¿qué hace que estos rituales sean tan especiales? ¿Qué pueden hacer realmente estas plantas por ti? La respuesta va mucho más allá de lo que imaginas. Hoy te llevaré al interior de los misterios de esta antigua tradición. Descubriremos cómo los curanderos Bribri, los Agua, utilizan las plantas sagradas para sanar y restaurar la energía espiritual. ¿Estás preparado para aprender cómo estas hierbas no solo pueden curar lo físico, sino también desbloquear tu energía espiritual? Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo este video. Pon el nombre de tu pueblo, ciudad o país. Quiero saber desde qué parte del mundo te estás conectando con estos poderosos secretos. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy puede transformar tu manera de ver la sanación y el equilibrio espiritual. Te voy a revelar cómo usar estas plantas y rituales para restaurar tu energía y traer un cambio profundo a tu vida. Prepárate, porque estás a punto de acceder al poder de una tradición ancestral que tiene el poder de transformar todo en ti, Ahora que estás comenzando a entender el poder de las plantas medicinales Bribri, vamos a explorar un poco más sobre la historia y la sabiduría detrás de esta práctica ancestral. Los Bribri son uno de los pueblos indígenas más fascinantes de Costa Rica y Panamá, y su conexión con la naturaleza es profunda y única. Sus curanderos, conocidos como Agua, son vistos como guardianes de un conocimiento espiritual que atraviesa generaciones. ¿Pero qué hace a los Agua tan especiales? Estos curanderos no son solo médicos tradicionales, son los maestros espirituales que guían a su comunidad en rituales que van más allá de la cura física. Para los Bribri, la salud del cuerpo está directamente relacionada con la salud espiritual. Y es por eso que recurren al poder de las plantas sagradas para restaurar el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Los Agua son conocidos por su habilidad para percibir las energías alrededor de las personas y del ambiente. Tienen una conexión única con el mundo espiritual y utilizan esa conexión para diagnosticar y sanar enfermedades. Pero más que eso, ayudan a mantener la armonía entre las fuerzas de la naturaleza y los seres humanos. Para entender el poder de los Agua, necesitamos observar la forma en que los Bribri ven la espiritualidad. Ellos creen que todo en el universo está interconectado, que todo tiene un alma, las plantas, los animales, la tierra, incluso los vientos y las estrellas. Cuando algo está fuera de equilibrio, ya sea en el cuerpo o en el espíritu, se llama al curandero Agua para restaurar esa armonía. Una de las prácticas más impresionantes de los Agua es el uso de ceremonias espirituales que implican el consumo de plantas como la ayahuasca, una planta con propiedades alucinógenas que permite a los participantes alcanzar estados elevados de conciencia. Pero estas ceremonias no son solo una forma de curación, son un camino hacia el autoconocimiento, hacia la purificación espiritual y hacia la conexión directa con los espíritus de la naturaleza. Estos rituales, que pueden durar horas o incluso días, son cuidadosamente guiados por los Agua e involucran danzas, cantos y oraciones, todos diseñados para ayudar al individuo a conectarse con su verdadera esencia y con las fuerzas espirituales que lo rodean. Durante estas ceremonias, los participantes pueden experimentar una limpieza profunda, sintiéndose renovados y restaurados.
Para los Bribri, la curación es tanto una cuestión de equilibrio físico como espiritual. Es importante entender que los Agua no consideran la curación solo como la eliminación de síntomas. Para ellos, la verdadera curación ocurre cuando la persona encuentra el equilibrio completo entre mente, cuerpo y espíritu. Y es aquí donde entra el papel esencial de las plantas medicinales. En los próximos momentos vamos a explorar algunas de estas plantas sagradas que los Agua utilizan y cómo pueden ser usadas para restaurar el equilibrio espiritual, curar enfermedades físicas y promover el bienestar general. Quédate conmigo, porque ahora vamos a adentrarnos en el misterioso mundo de las plantas curativas Bribri y descubrir cómo juegan un papel fundamental en la restauración de nuestra energía. Ahora que entiendes un poco más sobre la sabiduría ancestral de los Bribri y el papel de los curanderos Agua, ha llegado el momento de profundizar en las verdaderas estrellas de este proceso de sanación, las plantas medicinales Bribri. Estas plantas no son solo remedios naturales, se consideran espíritus vivos con el poder de sanar, purificar y restaurar el equilibrio de la energía de un ser humano. Cada planta que los Bribri utilizan tiene un propósito específico. No son elegidas al azar. Cada hierba posee una conexión espiritual única y su poder solo puede ser accedido cuando se utiliza con respeto, intención y sabiduría. Los Agua saben que el uso correcto de estas plantas puede restaurar la energía, curar enfermedades e incluso transformar la vida de las personas, así que conozcamos algunas de las más poderosas. Una de las plantas más poderosas de los Bribri es la ayahuasca, conocida por su poder de purificación espiritual. Muchos asocian la ayahuasca con experiencias alucinógenas, pero para los Bribri es mucho más que eso. Es un puente entre el mundo físico y el espiritual, permitiendo que la persona se conecte con su yo interior, libere bloqueos emocionales y restaure su equilibrio energético. Durante rituales conducidos por los Agua, la ayahuasca se consume de manera ritualística, ayudando a los participantes a superar traumas y alcanzar una claridad espiritual profunda. Además de la ayahuasca, otra planta esencial es la guaria, una orquídea sagrada que los Bribri utilizan para tratar enfermedades de la piel y problemas respiratorios. Pero el poder de la guaria va más allá de la curación física. También se utiliza en rituales de purificación espiritual, siendo considerada una planta que abre la mente y el corazón. Si estás buscando equilibrio emocional o superando desafíos personales, la guaria es una planta que puede ayudar a desbloquear energías negativas y restaurar la armonía. El yubú es otra planta importante en la medicina tradicional Bribri. Esta planta es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y de alivio del dolor. Pero, además de eso, el yubú se utiliza en rituales de purificación energética. Tiene el poder de limpiar energías negativas y promover un estado de relajación profunda, siendo una excelente planta para aquellos que buscan liberar el estrés acumulado y restaurar la paz interior. Y no podemos olvidar el nans, una planta muy popular entre los Bribri, utilizada para fortalecer el sistema inmunológico y combatir la fatiga. El nans es una planta que no solo fortalece el cuerpo, sino también energiza el espíritu, proporcionando una sensación de renovación y vigor. Para los Bribri, el nans es una planta que trae equilibrio, especialmente cuando alguien se siente agotado o emocionalmente drenado. Además de estas, los Bribri utilizan varias otras hierbas y plantas, cada una con un propósito específico. El jaborandi, por ejemplo, se utiliza para tratar problemas respiratorios y fiebre. El cocobolo tiene el poder de aliviar dolores musculares y fortalecer el cuerpo. Pero todas estas plantas tienen algo en común, son más que simples remedios, son parte de una práctica espiritual, un camino de sanación que involucra mente, cuerpo y espíritu. La orientación de los Agua no solo sanan enfermedades, sino que también ayudan a restaurar el equilibrio energético del cuerpo, la mente y el espíritu. Cada planta
tiene una vibración única y cuando se usan correctamente pueden ayudarnos a alcanzar un estado de armonía profunda. Nos conectan con las fuerzas de la naturaleza y nos ayudan a acceder a una sanación que va más allá de lo físico. Ahora que conoces algunas de estas increíbles plantas, te mostraré cómo puedes utilizarlas en tu propia vida, ya sea para restaurar tu energía, promover la sanación espiritual o simplemente alcanzar un equilibrio más profundo en tu día a día. Ahora que ya conoces el poder de las plantas sagradas de los Bribri, ha llegado el momento de entender cómo usar estas poderosas plantas para restaurar tu propia energía. Lo que voy a compartir contigo no se trata solo de sanación física, sino de una transformación profunda en tu energía espiritual y emocional. Sé que la mayoría de las personas busca salud física. Sin embargo, los Bribri nos enseñan que la verdadera sanación comienza en el alma, y esto se refleja en el cuerpo. Ellos creen que la salud física no puede separarse de la espiritual. Cuando tu espíritu está desequilibrado, tu cuerpo también refleja ese desequilibrio. Entonces, lo que los agua hacen es restaurar esa armonía. Ellos nos ayudan a acceder a ese equilibrio, y tú puedes hacer lo mismo aprendiendo a trabajar con las plantas que ellos usan. Comencemos con una práctica simple, pero profundamente eficaz: la infusión de guaria. La guaria es una planta que no solo sana el cuerpo, sino que también ayuda a desbloquear emociones que puedes haber guardado por mucho tiempo. Es una planta que abre el corazón, ayuda a la conexión con nuestra verdadera esencia y nos enseña a liberar el dolor emocional. Para preparar el té, debes usar las flores frescas o secas de guaria. Agrega una cucharada de las flores en una taza de agua hirviendo y deja reposar durante 10 minutos. Durante este tiempo, respira profundamente, cierra los ojos y visualiza cualquier tensión o bloqueo emocional siendo liberado de tu cuerpo. Mientras saboreas la infusión de guaria, pregúntate a ti mismo: ¿qué necesito dejar ir? ¿Qué necesito sanar? El poder de esta planta radica en su capacidad para ayudar a liberar lo que está atrapado dentro de ti, especialmente las emociones que ni siquiera sabías que estaban allí. Continúa bebiendo el té y siente cómo la sensación de paz y tranquilidad comienza a apoderarse de ti. Esta es la primera etapa del proceso de restauración de tu energía. Ahora, hablemos sobre el poder del baño de yubú. Para muchos de nosotros, el estrés diario, el cansancio físico e incluso la ansiedad pueden acumular energías negativas en nuestro cuerpo. Un baño de yubú es una forma maravillosa de limpiarse espiritualmente y liberar esas tensiones. El yubú tiene propiedades antiinflamatorias poderosas, pero también tiene un efecto energético profundo. Aquí te explico cómo hacer un baño de yubú. Hierve las hojas de yubú en una olla con suficiente agua. Cuando el agua esté bien caliente, retira las hojas y úsala para bañarte. Comienza la aplicación por los pies, permitiendo que el agua descienda por todo tu cuerpo, hasta la cabeza. Durante este baño, visualiza el estrés y las preocupaciones derritiéndose con cada gota de agua. Siente cómo tu energía se renueva mientras te purificas. Este baño no solo es para sanar tu cuerpo, es un ritual de purificación espiritual. Al hacerlo, te estás conectando con la energía de la tierra y con el poder de la planta. Es un recordatorio de que debemos limpiarnos de vez en cuando, no solo físicamente, sino también energéticamente. Pero, ¿y si te dijera que existe una planta capaz de llevar tu conexión espiritual a un nivel aún más profundo? Estamos hablando de la ayahuasca, una planta sagrada que los Bribri utilizan en rituales espirituales para alcanzar estados elevados de conciencia. El uso de ayahuasca es algo muy serio y profundo, y solo se hace bajo la guía de un curandero experimentado.
Sin embargo, lo que puedes aprender de ella es mucho más profundo que una simple experiencia alucinógena. La ayahuasca tiene el poder de desbloquear recuerdos y traumas que puedes estar cargando. Te permite entrar en contacto con tu verdadera esencia y al hacerlo ayuda a limpiar bloqueos espirituales. Para los Bribri, la ayahuasca es una forma de conectarse directamente con los espíritus de la naturaleza y con los ancestros. Y aunque esta planta tiene un poder increíble, también exige respeto y una preparación mental profunda. Si no tienes acceso directo a la ayahuasca, aún hay muchas maneras de trabajar con el poder espiritual de las plantas en tu día a día. Lo que los Agua nos enseñan es que la sanación no solo se trata de plantas, se trata de intención. Cada planta lleva un poder único, pero es tu intención la que define cómo se utilizará ese poder. Hagamos una reflexión ahora. Cierra los ojos por un momento y piensa en las áreas de tu vida que sientes que necesitan sanación. ¿Dónde sientes el desequilibrio? ¿En tu cuerpo? ¿En tu mente? ¿En tu espíritu? ¿Cómo puedes usar estas plantas para restaurar esa energía? Al trabajar con estas hierbas, recuerda siempre invocar la intención de sanación. Pregúntate, ¿qué deseo sanar en mí? ¿Cómo puedo alinearme con la energía de esta planta para restaurar mi salud espiritual y física? Además, la práctica de la meditación es una herramienta poderosa que los Bribri utilizan en conjunto con las plantas. Durante los rituales, los Agua guían a los participantes a estados meditativos profundos. Ellos saben que la mente debe estar calmada para que el poder de las plantas se manifieste plenamente. Puedes incorporar esto en tu rutina diaria. Reserva un momento de tu día para meditar, enfocarte en tu respiración y en la conexión con la naturaleza a tu alrededor. Esto intensificará los efectos de las plantas que utilices. Ahora hablemos sobre el poder de la naturaleza. La sanación no viene solo de las plantas, sino también de nuestra relación con el mundo natural. Los Bribri entienden que todos estamos conectados a la tierra, los árboles, los vientos e incluso al sonido de los ríos. Cuando pasamos tiempo en la naturaleza, respiramos el aire fresco de los bosques y caminamos descalzos sobre la tierra, nuestra energía se alinea con la energía del planeta. Este es uno de los principios fundamentales de la sanación espiritual Bribri. Ahora, si deseas restaurar tu energía de manera aún más profunda, considera caminar por el bosque, pasar tiempo cerca del agua o incluso hacer meditaciones al aire libre. Permítete sentir la vibración del planeta y absorber su energía renovadora. En resumen, restaurar tu energía espiritual con las plantas Bribri no es un proceso único, es un viaje. Cada planta tiene su poder único y cada ritual tiene su momento adecuado. Lo más importante es tu intención, el respeto y la conexión con la naturaleza. Cuando comienzas a aplicar estas enseñanzas en tu vida, comienzas a notar la transformación, no solo en tu cuerpo, sino también en tu espíritu. Ahora que ya conoces el poder de las plantas sagradas de los Bribri, ha llegado el momento de sumergirnos en uno de los aspectos más fascinantes y espiritualmente poderosos de esta cultura, los rituales secretos. Los curanderos Bribri, conocidos como Agua, conducen ceremonias que van más allá de la sanación física, son verdaderos viajes espirituales. Los Bribri creen que nuestra salud física está directamente relacionada con nuestro bienestar espiritual, y para restaurar el equilibrio no basta con tratar el cuerpo, es necesario trabajar el alma, limpiar las energías negativas, y es por eso que los rituales espirituales juegan un papel tan fundamental. Son estos rituales los que nos permiten reconectarnos con la naturaleza, con nuestros propios espíritus e incluso con los ancestros. Entonces vamos a entender cómo estos rituales pueden transformar tu energía y tu vida. Uno de los rituales más emblemáticos que los Bribri realizan es la ceremonia con la ayahuasca, una planta conocida por su poder de purificación espiritual. Cuando piensas en ayahuasca,
Tal vez lo primero que te venga a la mente sea una experiencia de introspección profunda. Y no estás equivocado, pero para los bribri, la ayahuasca es mucho más que una planta alucinógena. Es una puerta de acceso al mundo espiritual, una llave que abre la conciencia y permite que liberes bloqueos emocionales y espirituales. Para los agua, esta planta es sagrada. Saben que la ayahuasca no debe ser tomada sin la orientación adecuada. En una ceremonia guiada por un curandero experimentado, entras en un estado de conexión profunda con tu ser interior. Durante esta ceremonia sentirás que la planta te guiará hacia lo que necesita ser sanado, lo que debe ser liberado. Puede ser una emoción reprimida, un dolor del pasado o incluso una sensación de bloqueo energético que ni siquiera sabías que llevabas contigo. Quiero que imagines por un momento, estás sentado en una ceremonia con otros participantes, todos en un círculo. El curandero agua empieza a cantar y la música llena el ambiente con una energía vibrante. Las velas encendidas tiemblan suavemente, creando una atmósfera sagrada y mágica. El curandero comienza a entonar palabras que son transmitidas directamente desde la naturaleza, desde los espíritus, y a medida que canta, sientes una paz invadiendo tu interior. Al consumir la ayahuasca, tu cuerpo empieza a relajarse y tu mente se abre a una nueva realidad, una en la que puedes acceder a tu subconsciente más profundo. Sé que esto puede parecer intenso, pero es precisamente eso lo que los bribri nos enseñan. La verdadera sanación proviene de la purificación espiritual, y para eso es necesario atravesar la barrera del miedo, del dolor, de la duda. Ellos creen que cuando la persona está lista, la ayahuasca ayuda a desbloquear esas áreas del alma, permitiéndote liberarte de traumas, de bloqueos emocionales e incluso de energías negativas que han quedado atrapadas en tu interior durante años. Ahora, quiero que te imagines participando en un ritual similar, sin la ayahuasca, pero con el mismo poder transformador. Lo que sigue es una práctica de conexión profunda con la naturaleza y con las fuerzas espirituales a tu alrededor. Los bribri realizan rituales que no se limitan solo a las plantas, se conectan con el propio espíritu de la tierra, el viento, el agua y el fuego. Cada uno de estos elementos tiene su propia energía y propósito, y al conectarse con estos elementos, el curandero nos enseña a restaurar el equilibrio interno. Por ejemplo, en un ritual de purificación, los bribri utilizan plantas como el cocobolo y el yubú. Estas plantas tienen el poder de limpiar el campo energético y aliviar la tensión espiritual. Imagina que estás en un espacio rodeado por la naturaleza, tal vez en un claro en el bosque, rodeado de árboles antiguos. El curandero empieza a quemar el cocobolo y sientes como el humo suave te envuelve, purificando tu energía. Con cada respiración, la sensación de paz se profundiza y la tensión va desapareciendo. El olor de la planta te rodea como un abrazo energético. Ahora, imagina que estás absorbiendo esa energía de la planta. Al respirar profundamente, visualiza la energía negativa saliendo de tu cuerpo, siendo expulsada y transformada por el humo que asciende al aire. Este es un proceso simbólico y espiritual, donde te conviertes en una extensión de la naturaleza, haciéndote uno con ella. Este ritual de purificación es como un ritual de renacimiento. Dejas atrás todo lo que ya no sirve y te preparas para recibir una energía renovada. Este es uno de los mayores enseñanzas de los bribri, que todos tenemos el poder de sanarnos y de conectarnos con la tierra, pero para que esta sanación ocurra, necesitamos estar abiertos. Necesitamos permitirnos vivir la experiencia. Y es por eso que estos rituales son tan poderosos, porque no solo sanan el cuerpo, sino que nos recuerdan quiénes somos y nuestra conexión profunda con la naturaleza. Además, otro ritual fundamental es el de la conexión con los espíritus de la naturaleza. Durante este ritual, los participantes son guiados en una meditación profunda, donde se conectan con el alma de los ríos, de los árboles, del viento y de las estrellas. ¿Sabías que, según la visión de los bribri, cada árbol tiene un alma?
Ellos creen que los árboles no son solo organismos vivos, sino que poseen sabiduría ancestral y pueden enseñarnos a sanar nuestras emociones y restaurar nuestra energía. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? ¿Cómo podemos aplicar estos rituales espirituales en nuestro día a día sin estar en una ceremonia formal? El primer paso es la intención. Cuando estés en un momento de meditación o reflexión, imagina que te estás conectando con los espíritus de la naturaleza. Cierra los ojos, respira profundamente y visualiza lo que necesitas liberar de tu vida. ¿Qué deseas sanar? ¿Qué deseas transformar? Siente la conexión con el mundo a tu alrededor, visualízate en armonía con todo lo que te rodea. Y en cada momento, recuerda, siempre estás en un proceso continuo de sanación. Al aplicar estos principios y rituales en tu vida, te permites estar en sintonía con la energía de la naturaleza y así restauras el equilibrio dentro de ti. Ahora que tienes en tus manos el poder de las plantas sagradas y conoces los rituales espirituales profundos de los Bribri, ha llegado el momento de integrar estos poderosos enseñanzas en tu vida cotidiana. No basta con solo entender cómo las plantas curan o cómo se realizan los rituales espirituales. Lo que realmente marca la diferencia es poner estos conocimientos en práctica todos los días para transformar tu energía y traer equilibrio a tu vida. Los Bribri nos enseñan que la verdadera curación no es algo puntual, sino un proceso continuo. Ellos saben que el equilibrio espiritual no es algo que podamos alcanzar de una sola vez, sino algo que debemos buscar todos los días, con pequeñas actitudes, rituales y conexiones. La buena noticia es que no necesitas vivir en una selva tropical o en una tribu indígena para comenzar a aplicar estas prácticas en tu vida. Todo lo que necesitas hacer es conectarte con tu verdadera esencia y con la energía de la naturaleza que te rodea. Entonces, vamos a empezar. Te mostraré cómo puedes integrar las enseñanzas de los Bribri en tu día a día. Esto no solo mejorará tu salud física, sino también restaurará tu energía espiritual y traerá armonía a tu vida. El poder de la intención. El primer paso para la curación. Los Bribri creen que la curación comienza con la intención. Todo lo que hacemos, desde el momento en que despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, es una oportunidad para restaurar nuestra energía. Y la intención con la que realizamos nuestras actividades diarias hace toda la diferencia. Déjame contarte una historia. Uno de los mayores enseñanzas de los Agua es que la intención es la clave para activar el poder de las plantas y los rituales. Un curandero Agua me contó que, al preparar un baño de hierbas, el secreto no está solo en la planta que se utiliza, sino en el poder de la intención con la que se trabaja la planta. Él dijo que, cuando entras en el baño con la intención de purificarte, el cuerpo y la mente ya comienzan el proceso de curación, porque tu mente y tu espíritu están preparados. Vamos a poner esto en práctica ahora. Al despertar mañana, antes de hacer cualquier cosa, cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué necesito curar en mí hoy? ¿Qué quiero restaurar en mi energía? Imagina por un instante que ya estás en armonía con tu verdadera esencia. Esa es la magia de la intención. Te prepara para lo que está por venir. Antes de comenzar cualquier tarea diaria, toma solo 5 minutos para hacer este ejercicio. Es simple, pero puede ser extremadamente transformador. Si vas a trabajar, por ejemplo, imagina que vas a tu trabajo con el objetivo de crear armonía. Si vas a hacer una actividad en casa, siente la energía de renovación en cada movimiento que realices. Con el tiempo, notarás que, al actuar con una intención clara, las cosas a tu alrededor comienzan a fluir de una manera diferente. Tus días parecerán más ligeros, más equilibrados. Y eso, amigos míos, es solo el comienzo. Conectándose con la naturaleza para restaurar tu energía. Los Bribri tienen una relación profunda con la naturaleza, porque saben que todo está interconectado.
Ellos enseñan que para equilibrarnos espiritualmente necesitamos estar en sintonía con la naturaleza que nos rodea, ya sea la tierra, el viento, el sonido del agua o incluso el aroma de los árboles. Saben que estamos hechos de la misma energía que la tierra y que cuando nos desconectamos de la naturaleza, nuestra energía también queda en desarmonía. Quiero invitarte a practicar algo simple, pero profundamente transformador. Si estás en casa, abre una ventana, o mejor aún, sal a un jardín o parque. Siéntate en silencio por unos minutos, respira profundamente y siente el aire entrando en tus pulmones. Imagínate absorbiendo la energía de la naturaleza, permitiendo que restaure tu fuerza y vitalidad. Esto se puede hacer en solo 5 minutos al día y comenzará a transformar tu energía. Y si estás en un ambiente urbano, como una ciudad, busca siempre un espacio verde donde puedas reconectarte con la naturaleza. No tiene que ser algo complejo, puede ser solo un pequeño jardín al final de la calle o una plaza con algunos árboles. Lo importante es que te permitas respirar y sentir la energía de la naturaleza, aunque sea solo por unos minutos. Para los Bribri, la naturaleza es una fuente de curación y restauración, y puedes acceder a esa energía siempre que lo desees. Creación de un espacio sagrado, tu refugio espiritual en casa. Los Awam enseñan que para alcanzar la verdadera curación, debemos crear un espacio sagrado en nuestras vidas. Este espacio puede ser físico o mental, pero es esencial tener un lugar donde te sientas en armonía con tu esencia. Lo que los Bribri hacen de manera intuitiva es crear un ambiente que resuene con la energía de la naturaleza y la curación. Este espacio es donde puedes conectarte contigo mismo, donde puedes purificarte y restaurar tus energías. Ahora te ayudaré a crear un espacio sagrado en tu casa. No tiene que ser algo grande o sofisticado. Puede ser un pequeño altar o un rincón en tu casa donde pongas elementos que te traigan paz, como velas, plantas, cristales o incluso imágenes que te conecten con lo que más valoras. Coloca allí también algunas de las plantas mencionadas, como el guaria, el yubú o cualquier planta que sientas que tiene una energía curativa. Cuando estés en este espacio, practica meditación o respiración profunda. Deja que el ambiente te envuelva y te guíe en el proceso de restauración. Este espacio será tu refugio espiritual, donde podrás ir siempre que necesites restaurar tu energía. El poder del desapego, liberando lo que ya no sirve. Ahora, una de las lecciones más poderosas de los Bribri, el desapego. La verdadera curación espiritual, para los Bribri, comienza cuando te liberas de todo lo que ya no te sirve. Esto no se trata solo de cosas materiales, sino también de emociones, pensamientos y energías que ya no tienen espacio en tu vida. Pregúntate ahora, con toda sinceridad, ¿qué estoy cargando que ya no me sirve más? ¿Qué miedos, creencias o sentimientos están ocupando espacio en mi energía? Los Bribri creen que al liberar estas cargas, tu energía se vuelve más ligera y fluida. Es como un río que vuelve a fluir libremente, sin obstáculos. Una manera simple de practicar esto es, una vez por semana, hacer una limpieza energética. Esto se puede hacer escribiendo todo lo que sientes que necesitas dejar ir y luego quemar o rasgar ese papel como un símbolo de liberación. También puedes hacerlo con las plantas. Prepara un baño o té de Nance para limpiar tu energía y visualizarte deshaciéndote de todo lo que ya no tiene propósito en tu vida. La curación es un camino constante. Recuerda que la curación no es un destino final, sino un camino constante. Todos los días puedes tomar decisiones que restauran tu energía, equilibran tu cuerpo y mente y te conectan con el poder de la naturaleza. El proceso de curación requiere paciencia y práctica, pero con la intención correcta, todo es posible. Ahora quiero invitarte a hacer un ejercicio rápido de meditación, donde sentirás la energía de la tierra y te conectarás profundamente con tu propia energía. Lo haremos juntos. Testimonios de transformación. Cómo los rituales Bribri transformaron vidas. Ahora vamos a dar un paso aún más profundo, escuchando historias reales de personas que se conectaron con las enseñanzas espirituales de los Bribri
y transformaron sus vidas. La verdadera curación no es solo una cuestión de plantas o rituales. Se vive y se siente en el corazón de aquellos que se permiten sumergirse en este proceso. Conozcamos algunos de estos testimonios para que puedas ver el impacto real que estas prácticas pueden tener en tu camino espiritual. Mariana, superando el estrés y la ansiedad con las plantas Bribri. Mariana, una mujer de 32 años de San José, Costa Rica, vivía con una ansiedad constante y un profundo estrés. Su vida profesional se estaba derrumbando, su salud se veía afectada, y sentía que algo faltaba, pero no sabía qué. Fue entonces cuando entró en contacto con las prácticas espirituales Bribri. Mariana decidió participar en un ritual espiritual en una comunidad Bribri en Costa Rica. El ritual incluía el uso de ayahuasca y algunas plantas como el guaria y el yubú para restaurar el equilibrio energético. Ella compartió que al principio estaba escéptica, pero estaba desesperada por un cambio. Durante la ceremonia, Mariana experimentó una liberación emocional profunda. La ayahuasca, en particular, la llevó a revivir momentos de su infancia, donde traumas y heridas guardadas salieron a la superficie. Enfrentó esas emociones de una manera que nunca pensó que sería posible. Pero lo más impactante para ella fue la sensación de liberación después de la ceremonia. Ella describe la experiencia como una verdadera limpieza del alma. Después de su experiencia, Mariana comenzó a aplicar el uso de las plantas en su vida diaria. Preparaba tés de guaria todas las mañanas, como una forma de comenzar el día con claridad mental y equilibrio emocional. Con el tiempo, notó que el estrés que la consumía estaba disminuyendo, y su ansiedad estaba siendo reemplazada por una sensación de calma y propósito. Juan Carlos, reconectando con su espiritualidad a través de los rituales Bribri. Juan Carlos, un hombre de 45 años de México, siempre se sintió desconectado de su espiritualidad. Vivía enfocado únicamente en el trabajo y en la rutina diaria, sin permitirse detenerse a reflexionar o reconectarse con su esencia. Cuando su relación y salud comenzaron a sufrir, sintió que algo debía cambiar. Fue entonces cuando Juan Carlos conoció el trabajo de los curanderos agua y los rituales espirituales de los Bribri. Decidió participar en una ceremonia de purificación que involucraba el uso de cocobolo y ayahuasca, dos plantas sagradas. Durante el ritual, Juan Carlos fue guiado a través de meditaciones profundas y cantos que lo ayudaron a restaurar la conexión con su verdadera esencia. Juan Carlos compartió que, en la ceremonia, sintió como si hubiera sido transportado a un espacio de paz y claridad. Vio su vida desde una perspectiva completamente diferente. El estrés desapareció, las dudas que lo perseguían se desvanecieron, y se sintió en paz con sus decisiones. Al salir de la ceremonia, Juan Carlos sabía que su vida estaba cambiando. Después del ritual, Juan Carlos comenzó a aplicar los principios que aprendió de los Bribri. Comenzó a dedicar más tiempo a la meditación, a la reflexión y al cuidado de su salud espiritual. Él dice que hoy se siente más alineado con su misión y tiene un propósito renovado. Luana, transformando su energía con los rituales de purificación Bribri. Luana, una joven de 28 años de Bogotá, Colombia, sentía que algo estaba bloqueando su energía. A pesar de tener una carrera prometedora, sentía una falta de dirección y una fatiga emocional excesiva. Buscó las enseñanzas de los Bribri para encontrar la curación. Durante su primera visita, Luana fue guiada por un agua en un ritual de purificación energética. El ritual involucraba el uso de plantas como Nans y Jaborandi, junto con cantos espirituales y meditaciones. Ella describe la experiencia como un proceso de desbloqueo profundo, donde las energías negativas que estaban acumuladas en su cuerpo fueron disueltas.
Luana cuenta que, al final del ritual, sintió como si una capa invisible hubiera sido retirada de su vida. Estaba llena de energía renovada, más enfocada y con una sensación de alivio emocional. También comenzó a incorporar los rituales en su rutina, realizando baños de hierbas y usando las plantas como una forma de mantener el flujo de energía equilibrado. Pedro, encontrando paz interior con la ayahuasca. Pedro, de 38 años, de Guadalajara, México, pasó la mayor parte de su vida buscando un propósito. Siempre se sintió perdido y sin dirección, luchando contra sentimientos de vacío e insatisfacción. Cuando supo de los rituales espirituales, Bribri decidió participar en una ceremonia con ayahuasca esperando encontrar respuestas. Durante la ceremonia, Pedro fue llevado a un viaje profundo. La ayahuasca no solo lo ayudó a aclarar muchas de sus preguntas internas, sino que también trajo a la superficie emociones no resueltas y recuerdos del pasado que él nunca había confrontado. A lo largo de la noche enfrentó lo que describe como una tormenta emocional, pero al amanecer se sintió renovado y en paz. Hoy, Pedro afirma que la experiencia con la ayahuasca fue un punto de inflexión en su vida. Encontró la paz interior que había estado buscando durante años, además de una nueva conexión con su espiritualidad. Ahora dedica parte de su tiempo a meditar y a conectarse con el poder de las plantas, sintiéndose más centrado y alineado con su misión de vida. Ana María, superando traumas y recuperando su energía. Ana María, de 40 años, de San Salvador, El Salvador, llegó al ritual Bribri en un momento difícil de su vida. Estaba lidiando con un trauma emocional profundo que la afectaba desde la infancia. Además, se sentía agotada tanto física como espiritualmente. Durante un ritual de purificación con Yubú y Guaria, Ana María pasó por una experiencia transformadora. Relató que, al tomar el té de las plantas, sintió una profunda sensación de liberación. Con la orientación del agua, pudo enfrentar los fantasmas del pasado y liberar sentimientos que la impedían vivir plenamente. Ana María dice que la curación no fue instantánea, pero con el tiempo comenzó a sentirse más ligera y llena de energía. Su conexión con la naturaleza y con la energía de las plantas fue esencial para restablecer su equilibrio. Estas historias no son aisladas, son solo algunas de las muchas personas que vivieron una transformación profunda con los rituales y plantas espirituales de los Bribri. Lo que todos estos testimonios tienen en común es la liberación emocional, la restauración energética y la reconexión con la esencia espiritual. La experiencia de cada persona puede ser única, pero el principio detrás de cada transformación es el mismo. Cuando nos permitimos la curación, cuando nos abrimos al poder de las plantas, los rituales espirituales y la conexión con la naturaleza, la transformación es inevitable. Si te estás preguntando si estos métodos también funcionarán para ti, la respuesta es sí, no importa dónde estés en tu camino espiritual o emocional. Lo que importa es tu deseo de restaurar tu equilibrio y tu energía. Estas enseñanzas están a tu alcance y puedes empezar a integrarlas en tu vida hoy. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué bloqueo sientes que necesitas liberar para restaurar tu energía? ¿Qué crees que está impidiendo tu transformación? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. Juntos podemos comenzar el camino de la curación. Ahora que conociste las plantas, los rituales y los testimonios reales de transformación, ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Lo que los Bribri nos enseñan es que la curación no es algo que ocurre de una vez, sino un viaje continuo de crecimiento espiritual, emocional y físico. Nos muestran que la verdadera transformación solo sucede cuando estamos comprometidos con nuestra propia evolución, día a día. Por eso, en este capítulo, exploraremos cómo puedes profundizar tu práctica espiritual Bribri e integrar estas poderosas enseñanzas en tu vida, creando una transformación continua. Hablaremos sobre rituales diarios, el poder de las plantas para el equilibrio espiritual y cómo crear una práctica espiritual personal que se alinee con tus objetivos y con la naturaleza.
Los Bribri tienen una práctica diaria de conexión con la naturaleza, con las plantas y con el espíritu. Y tú también puedes aplicar esto en tu rutina. La práctica espiritual diaria comienza con la intención y se refleja en las acciones que decides realizar. Empecemos con un simple ritual que puedes practicar todos los días. Al despertar por la mañana, antes de comenzar tus actividades diarias, dedica 5 minutos a conectarte con tu espíritu. Cierra los ojos, respira profundamente y agradece por el nuevo día. Pregúntate a ti mismo, ¿qué quiero sanar hoy? ¿Qué energía deseo restaurar? Este momento de intención se puede hacer en cualquier lugar, ya sea en la cama, en el sofá o en un lugar más tranquilo de la casa. El secreto es establecer una conexión profunda contigo mismo al inicio del día. Luego, prepara una infusión de una de las plantas Bribri, como el guaria o el nans. Este té no solo ayudará a limpiar tu energía, sino que también ayudará a sintonizar tu mente y cuerpo con los elementos de la naturaleza. Mientras tomas el té, concéntrate en tus intenciones. Visualiza tu energía siendo renovada y alineada con la paz y claridad que deseas para tu día. Uno de los rituales más poderosos de los Bribri es el uso de baños de hierbas para purificación y restauración de la energía. Cuando los agua conducen estos baños, literalmente están limpiando el campo energético de la persona y renovando su espíritu. Y tú también puedes realizar estos baños en casa. Para un baño de purificación energética, utiliza hierbas como yubú, cocobolo o nance. Hierve las hojas y prepara el agua. Al tomar el baño, visualiza toda la energía negativa siendo limpiada de tu cuerpo, como si estuvieras lavando la tensión emocional y física. Siente que, con cada gota de agua, tu cuerpo se vuelve más ligero y tu mente más tranquila. Los Bribri enseñan que estos baños deben hacerse con la intención de curación y purificación. Mientras lo haces, pide al espíritu de la planta que te guíe en el proceso de liberar bloqueos y restaurar el equilibrio interno. Esto se puede hacer semanalmente o cuando sientas la necesidad de una limpieza profunda. Además de los baños de hierbas y tés, otra práctica esencial de los Bribri es la conexión con la naturaleza. Los aguas saben que, para equilibrar la energía del cuerpo, es necesario estar en sintonía con los ciclos naturales del mundo que nos rodea. Una manera simple de aplicar esto en tu vida diaria es dedicar al menos 15 minutos al día para estar en contacto directo con la naturaleza. Si tienes acceso a un espacio al aire libre, camina descalzo sobre la tierra. Siente el viento en tu rostro. Respira profundamente y permítete sentirte profundamente conectado con el universo. Si vives en una ciudad, aún puedes beneficiarte de esta práctica. Busca un parque, una plaza o incluso un jardín. Siéntate junto a un árbol, pon las manos en la tierra o simplemente observa las plantas y flores a tu alrededor. Esto te ayudará a restablecer tu energía, reducir el estrés y reconectarte con los ciclos naturales que existen a tu alrededor. La verdadera curación, según los Bribri, comienza cuando nos desapegamos de lo que ya no nos sirve, ya sea en el plano emocional o físico. El desapego es uno de los pilares esenciales de una práctica espiritual profunda, porque nos permite liberar energías estancadas y abrir espacio para nuevas bendiciones y energía. Una manera de practicar el desapego es periódicamente hacer una limpieza energética personal. Esto se puede hacer de varias formas. Una de las maneras más poderosas es escribir en un pedazo de papel todo lo que deseas liberar. Emociones negativas, pensamientos limitantes, heridas o situaciones que están impidiendo tu crecimiento. Luego, quema el papel con la intención de liberar todo lo que ya no te sirve. Este ritual simple ayuda a restaurar tu energía y a abrir espacio para lo nuevo. Recuerda,
Desapegarse no significa perder algo, sino liberar el peso que está impidiendo tu flujo energético. La práctica del desapego es constante y debe hacerse siempre que sientas que algo te está deteniendo o impidiendo avanzar. Ahora que conoces los rituales y prácticas diarias, es importante entender que las plantas continúan siendo tus aliadas a lo largo de todo tu viaje de curación. Son un canal de energía espiritual al que puedes acceder siempre que sea necesario. Recuerda, las plantas son seres vivos, llenos de sabiduría y energía. Al trabajar con ellas, te estás conectando con una fuente de energía primordial. No solo al tomar un té, sino también al cuidarlas, al ofrecerles un espacio sagrado en tu casa, estás conectándote con las fuerzas de la naturaleza que poseen un poder de curación inmenso. Así que, a lo largo de tu viaje, sigue utilizando las plantas, ya sea para tés, baños o incluso meditaciones guiadas con sus energías. Cuanto más te conectes con estas hierbas, más fácil será acceder a la sabiduría y el poder de restaurar tu equilibrio energético. La curación espiritual y energética es un viaje sin fin. Y como nos enseñan los Bribri, es un camino diario de conexión, práctica y respeto. Lo más importante es que permanezcas comprometido con tu propio crecimiento y con el alineamiento de tu energía con las fuerzas naturales que te rodean. Recuerda, la transformación continua ocurre cuando estamos siempre abiertos a la curación y al aprendizaje. Ahora, al continuar con los rituales diarios, la conexión con la naturaleza y el uso de las plantas, no solo estarás restaurando tu energía, sino también abriendo camino hacia una vida más equilibrada, saludable y espiritualmente conectada. Y recuerda, los Bribri nos enseñan que no hay fin para el viaje de la curación, porque es un proceso continuo y eterno. Espero que te hayas sentido inspirado a continuar este viaje espiritual. Lo que puedes hacer ahora es empezar con intención y acción a transformar tu energía hacia una vida más equilibrada. ¿Qué tal comenzar hoy con un pequeño ritual de conexión con la naturaleza o preparando tu primer té de plantas sagradas? No vas a creer lo que viene a continuación. La próxima historia revela un secreto tan impactante que ha estado oculto durante siglos. Haz clic ahora y descúbrelo antes de que sea demasiado tarde. Tienes que verlo con tus propios ojos para entender su impacto.